Bien, voy a iniciar el video del tema que estaba pendiente, lo voy a terminar en video, lo que es sistemas operativos libres. ¿Ya? Un requisito para este tema obviamente sería lo que es el tema de sistemas operativos como tal. ¿Ya? Pero ese tema, bueno, ya lo han visto, ha sido el primer tema que está en su contenido, lo han visto con el ingeniero Villarroel, si no me equivoco. Y bueno, se basa en eso, ¿no? Estamos suponiendo que ya sabemos que es un sistema operativo. Sin embargo, si es necesario, vamos a eh, recordar algunos conceptos, pero este es el tema, ¿no? Sistemas operativos libres. Bien. Inicialmente habíamos definido a qué llamamos nosotros libre, es decir, cuando nos estamos refiriendo libre, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de software. Un sistema operativo es un software, un programa cualquiera es un software, una aplicación móvil es un software, una página web es un software, todo lo que es software, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que es software libre? Software libre, esta es una pequeña definición, es cualquier programa, ¿ya? Cualquier programa cuyo código fuente, es decir, el, el- el código base de lo que es ese software, ¿ya? En cualquier lenguaje que este esté escrito, pueda ser, entre otras cosas, estudiado, es decir, tienes que tener el acceso a lectura, modificado, es decir, el acceso a lo que es escritura, y utilizado libremente con cualquier fin. Es decir, tú deberías de poder utilizar ya el software como tal, ¿no? Para lo que tú veas conveniente, ¿no? Y por último, redistribución, es decir, tú deberías de poder redistribuirlo, ya sea de forma original, o podrías incluso realizar algún tipo de cambio o mejora. Esa es la característica del software libre. Y esos 4 puntos entonces: estudiado, modificado, usado libremente y redistribuido con o sin cambios. ¿Ya? Todo esto de lo que es el software libre ha surgido por todo un movimiento que ha habido de la parte social, que es de donde todo nace, ¿no? La parte social, donde un grupo de personas se han reunido para eh, determinar, ¿no? Cuáles serían los lineamientos para considerar el software libre. Ya acá se las estoy poniendo un poquito de teoría. ¿Ya? El objetivo de estos movimientos, es decir, de grupos de gente, ¿no? Grupos de personas, programadores en especial, que lo que querían ellos era como objetivo obtener y garantizar las libertades que permiten a los usuarios de software ejecutarlo, estudiarlo, cambiarlo y redistribuir copias con o sin cambios. ¿A qué se refiere? Es decir, un conjunto de personas quieren como objetivo y noten que asocien lo que es libre con libertad. Es decir, esa es la característica de este conjunto de personas que han planteado eso, ¿no? Tienen, eh, ¿cómo se dice? Sus razones, ¿no? Razones que ellos arguyen para que esto sea así. ¿Ya? Me adelanto un poco, ¿no? Obviamente el software libre tiene aspectos positivos, pero también aspectos negativos. Cada uno ya es libre de poder decidir si esto es positivo o negativo o es un intermedio. Entonces ya depende de ustedes. Eso es personal. Sin embargo, una de las personas que ha promovido todo este movimiento se llama Richard Stallman, ¿ya? Quien ha fundado uno de los primeros movimientos que ha sido el proyecto GNU. Él es el que ha establecido lo que es la fundación del software libre. Noten que es en el año 1985, ¿no? La meta de este movimiento fue dar la libertad a los usuarios, reemplazando el software con términos de licencias restrictivos, como el software privativo, ¿no? O bueno, como el software privativo por software libre. ¿Ya? Se está viendo un poco, no sé si ustedes han notado, ¿no? Pero desde hace unos años actualmente
muchos desarrolladores de software están optando ya no por cobrar por el derecho de uso, sino que lo están distribuyendo gratuitamente, ¿ya? Pero el detalle es, si lo distribuyes gratuitamente y te ha costado mucho trabajo desarrollarlo, ¿de qué ganas, no? Ese es el detalle también. Tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Porque si uno tiene la capacidad de poder hacer un software, lo puedes distribuir, pero el detalle es un poquito si tienes ya necesidades económicas, ¿no? Un ejemplo de esto a nivel nacional podría ser, no sé si ustedes conocen el software, eh, ¿cómo se llama? Es de un grupo de desarrolladores de Halasoft, que está aquí en Cochabamba, que es una de las empresas más grandes a nivel Latinoamérica de lo que es el desarrollo de software. Si ustedes tienen la oportunidad, averigüen, vean qué cursos tienen, etcétera, porque es una empresa muy grande y consolidada, ¿ya? El software que les digo se llama Silas. Este software ha sido desarrollado, como les digo, por un grupo de desarrolladores de Halasoft. Silas es un software muy interesante que te permite hacer registros contables, lo que se presenta cada mes en impuestos. Sin embargo, hay software que ha sido elaborado por el gobierno que no es muy fácil de utilizar. El de Silas es muy fácil de utilizar y es gratuito, es libre. Sin embargo, la licencia que tienes es simplemente de uso. No puedes acceder al código, ni de lectura, mucho menos de escritura. De distribuir sí puedes, pero sin cambios. Ya ese es un ejemplo de un nivel de licencia de este software que ustedes lo pueden ver, ¿ya? Pero ahora uno diría, ¿de qué puede ganar alguien que no está cobrando por el software que le ha costado hacer meses, digamos, o tal vez, bueno, meses, ¿no? Otro ejemplo de esto podrían ser los juegos. Fíjense que la mayoría de los juegos en celulares son gratuitos, ¿no ve? Entonces, ¿de qué ganan? Habría que un poquito analizar eso, ¿ya? ¿A qué se refiere este proyecto GNU que ha sido planteado por Stallman? Dice acá, es un proyecto colaborativo, es decir, un conjunto de desarrolladores o personas que les gusta programar, forman parte de lo que es este proyecto de software libre, ¿ya? Uno de sus proyectos iniciales fue el crear un sistema operativo completamente libre, que en ese tiempo, cuando nació este proyecto, eran todos de pago, ¿no? Pueden estudiar un poquito de historia, tal vez lo han visto en sistemas operativos, el nacimiento del sistema operativo DOS, el nacimiento del sistema operativo Windows, ¿no? El nacimiento del sistema operativo Linux, pueden verlo ahí, documentales en video, incluso bien interesantes, ¿no? GNU es un sistema operativo de software libre, es decir, respeta la libertad de los usuarios. Este sistema operativo GNU, que ha sido creado por este proyecto, consiste en paquetes GNU, programas publicados específicamente por el proyecto GNU. ¿Ya? Es decir, este proyecto todavía actualmente sigue desarrollando software libre, pero cumple con todas las características de un software libre, ¿no? Esos son los 4 puntos que habíamos visto, ¿ya? Estas 4 libertades del software libre los he resumido en esta tablita simple, ¿no? La libertad número 1 es la libertad de usar el programa con cualquier propósito, para lo que tú quieres, ya no debería de haber limitación, ¿ya? La libertad de estudiar, es decir, tener el acceso a lectura del código. ¿Y esto por qué? Porque el conocimiento se va ampliando conforme a uno pueda estudiar algo. Es decir, en el momento que ustedes hagan su proyecto final de aquí a 2 años de la carrera, no van a empezar de cero, nadie empieza de cero, ¿ya? Siempre hay algo que ya está, por así decirlo, avanzado, o como quieran llamarlo, en el cual nosotros nos basamos. Ya no hacemos las cosas desde cero. Imagínense que yo hubiese tenido que
crearme o desarrollarme un PowerPoint para mostrarles esto. No, directamente lo uso. Eso es válido, ¿ya? Lo que no es válido es hacer un plagio, ¿no? Es decir, agarrar y hacer un copy-paste, pero sí basarse en algo, eso es completamente normal y es más, es lo mejor, ¿no? Porque hay una persona que ya lo ha estudiado, lo ha avanzado y lo que tú haces es basarte en eso para aportar. Así es como ha avanzado lo que es la ciencia. Ya ustedes también pueden hacer lo mismo. La tercera libertad es la libertad de distribuir copias del programa. Es decir, si tú eres capaz de poder acceder a un software libre, podrías distribuirlo, ¿no? Ya sea modificado o de forma original. Va a depender del tipo de licencia que tiene, ¿no? Y por último, la libertad más amplia, digamos, es la que te permite no solamente leer el código, sino modificar el código, mejorar en pocas palabras, ¿no? Porque este sería obviamente el motivo por el que uno quisiera modificar, ¿no? Aunque podría haber un caso en el que se podría hacer para estudio, digamos, pero pienso que tendría que ser para mejorar, ¿ya? Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente, obviamente, ¿no? Requieres acceder, ¿ya? Porque estudiar y modificar el software sin su código fuente es muy poco viable, ¿ya? Sigamos. Los tipos de licencia, eso ya les había explicado, ¿no? Es decir, el software no se vende, simplemente se adquiere una licencia, es decir, se licencia el software, ¿ya? La licencia es la autorización formal con carácter contractual. Cuando ustedes instalan un programa y te dicen, no, lea el contrato, y si aceptas, entonces le pones siguiente, y si no, le pones no acepto, pero no vas a instalar el programa, ¿no? Eso es obvio, no. Obviamente nosotros estamos, si ustedes hacen un software en Bolivia, ¿no? Y lo presentan en Bolivia y lo registran en Bolivia, le ponen derecho de autor en Bolivia, todo en Bolivia, el marco legal en el que tienen que basarse ustedes es Bolivia. Bolivia tiene un marco legal, es decir, hay la Constitución, las leyes, artículos, reglamentos, etcétera. No podría haber algo que esté en tu contrato de uso de licencia de software que vaya en contra de lo que es este marco legal en Bolivia. De país a país puede variar significativamente. Es decir, si en algún caso ustedes quieren hacer un software que sea a nivel internacional, tal vez sería mejor registrarlo, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Pero si los registras en Estados Unidos, tienes que cumplir con las leyes de Estados Unidos, ¿ya? Entonces eso tendrían que un poquito leer acerca del tema, ¿ya? Aquí nos estamos refiriendo a que si vamos a plantear algo para Bolivia, tendrías que basarte en las leyes, ¿ya? Bolivianas. Hay diferentes tipos de licencia. No voy a entrar mucho a las licencias. Tal vez simplemente esta GPL, ¿ya? Dice acá, una de las más utilizadas es la GPL, Licencia Pública General, por sus siglas en inglés, General Public License, ¿no? GNU, perdón, es la Licencia Pública General de GNU, ese grupo del que ya les he hablado en la diapositiva anterior, ¿no? ¿En qué significa qué involucra esta licencia? El autor conserva los derechos de autor, porque ahí, otra vez, si tú haces un copy-paste de un código y dices, yo lo he hecho, entonces estás incurriendo en un delito que se llama plagio, ¿ya? Entonces, plagio, perdón. Entonces, eso es un delito. Pero sí, este tipo de licencia, como la mayoría, conserva los derechos de autor. Es decir, este es el autor del código fuente base, ¿ya? Y tú simplemente has hecho una modificación y podrías agregar tu nombre, ¿no? Pero él es el autor. Y permite la redistribución, ¿no? Y modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las versiones modificadas del software permanezcan bajo los términos más restrictivos de la propia GNU GPL. Esto hace que sea imposible crear un producto con partes no licenciadas de GPL. El conjunto tiene que ser GPL, es decir, la licencia GNU GPL posibilita la modificación, redistribución del software, pero únicamente bajo esa misma licencia, ¿ya?
Estos otros tipos de licencias simplemente, si quieren verlo un poquito, está aquí en la presentación, no voy a explicarlo, no hay mucho tiempo, no quiero extenderlo mucho este video, pero ahí va a estar. Sin embargo, estos no van a entrar al examen, ¿ya? ¿Cuáles han sido las motivaciones para lo que es el planteamiento del software libre? ¿Ya? Algunas de estas motivaciones son las siguientes, ¿no? Dice aquí la motivación ética, ¿ya? Esgrimida en la Free Software Foundation, es una fundación de software libre, ¿ya? Que también es parecida al otro grupo que les decía, ¿ya? Obviamente hay varios, no es uno solo. ¿Qué argumentan estos señores? Dice acá, el software es conocimiento, eso es lo que yo les decía, ¿no? La sociedad ha avanzado gracias al conocimiento. Entonces ellos plantean que el software es conocimiento y debe poder difundirse sin trabas. Su ocultación es una actitud antisocial. Imagínense que en Japón o en, no sé, en algún país descubran la cura para el cáncer, por decir. ¿Ya? Eso es conocimiento también, eso es ciencia. Descubren la cura del cáncer y plantean y dicen, solamente la vamos a aplicar a los japoneses, no queremos que nadie más se entere. A eso se refiere, es decir, es una actitud antisocial el que tú generes algo y no se pueda difundir de alguna manera, a eso se está refiriendo. Ese es su punto de partida. Es debatible, sí, pero ese es su punto de partida, ¿no? Y dice, la posibilidad de modificar programas es una forma de libertad de expresión, aunque sin olvidar la estructura jerarquizada por la meritocracia, es decir, conservar lo que es el autor, etcétera, ¿no? Los objetivos de ese software, etcétera. Es decir, un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, si hay una persona, un experto en programación que hace un programa para, me voy a inventar, ya, para generar la contraseña que sea casi imposible de poder vulnerar, perdón, y alguien utilizaría ese código para hacer una ingeniería inversa y vulnerar contraseñas que son muy seguras. Entonces a eso se refiere, es decir, yo como autor, como persona que ha ideado este software, ¿no? Acá en la anterior diapositiva decía, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Conserva los derechos de autor, es decir, yo como autor, mi motivación ha sido que las contraseñas sean seguras, pero alguien va a usar mi código para hacer lo contrario. A eso se refiere, esa partecita, ¿ya? Se tendría que conservar eso. Si mi objetivo es hacer que las contraseñas sean seguras, alguien que va a modificar mi código tendría que seguir ese lineamiento, ¿no ve? La motivación pragmática, esa es otra, ¿no? Dependida por Open Source Initiative, dice acá, ¿no? Es otra organización también de Open Source, ¿ya? Su argumento es diferente, dice acá, argumenta ventajas técnicas y económicas con respecto a evitar una tragedia de los anticomunes, mejorando los incentivos. Bueno, en resumen se refiere a que el software libre, su principal característica para ellos es la ventaja técnica, es decir, algo así como si haces un software desde cero, completamente desde cero, técnicamente es mucho más complejo que de hacerlo con una base técnica ya implementada, ¿no? Es decir, te va a tomar menos tiempo, y el tiempo es dinero, por eso aquí dice técnicas y económicas, ¿ya? Aparte de estas motivaciones, quienes trabajan con software libre suelen hacerlo por muchas otras razones, ¿ya? Incluso puede ir desde lo que es mera diversión, ¿ya? Hasta otros ya más altos, que por ejemplo podría ser un modelo de negocio sustentable. La mayoría de los desarrolladores de software libre provienen de países industrializados, ya que su forma de pensar es diferente, ¿ya? El mapa de desarrolladores del proyecto Debian muestra que la mayoría de los desarrolladores se encuentran en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Siguiente.
En Bolivia, como les había explicado ya esta partecita, ¿no? El gobierno de el gobierno de Evo Morales planteó en el año 2011 que nosotros tendríamos que seguir esa línea, ya esa línea, es decir, en este artículo de esta ley número 164 de telecomunicaciones y TIC planteó lo siguiente, decía acá, ¿no? Eh, todo señala que los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral en todos los niveles promoverán y priorizarán la utilización de software libre. Eso es lo que él planteaba, ya, porque obviamente hay razones económicas detrás de esto, ¿no? Porque un gobierno no debería de poder utilizar un software pirateado, parchado, ¿no? Aunque lo están haciendo actualmente, pero bueno, no deberían. Si hay algo que es gratis y lo puedes usar de manera libre, ¿para qué utilizar algo que cuesta, digamos, le va a costar al Estado? Es decir, nos cuesta a nosotros como bolivianos y utilizamos algo gratuito, ¿no? Y además que es más seguro, ¿no? Y estándares también abiertos, es decir, se refiere a estándares abiertos, ¿ya? Es decir, que puedan ser utilizados libremente en el marco de la soberanía y seguridad nacional, ¿ya? Eso es lo que se plantea en nuestro marco legal en Bolivia. Ya este es un cuadro que les había mostrado y aquí es lo último que habíamos hecho, que muestra un poquito todos los elementos que están interrelacionados en lo que es el software libre, ¿no? Una explicación simple de esto podría ser, ¿no? Acá está el software libre, ¿ya? Es una forma ética de entender el software, es decir, para estudio, ¿no? Puedes estudiarlo, es decir, no solamente estudiarlo, podrías comercializarlo, ¿no? Hay una página en donde pueden ustedes ver, voy a ver, acá está. No, la página se llama GitHub, en donde ustedes van a encontrar muchos proyectos que son de este estilo, ¿ya? No es la única página, pero es una de las páginas, ¿no? Expresa valores, dice: ética, creatividad, eficiencia, colaboración, no discriminación, ciencia, transparencia, seguridad, competitividad, privacidad, solidaridad y sobre todo libertad. Obviamente, como les digo, si vamos a hacer un software libre, imagino que este software tendría que ser con fines o propósitos positivos, por así decirlo. ¿Ya? Si tú estás haciendo un virus y lo estás haciendo como software libre, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa. Licencia libre, lo que les decía, ¿no? Usar, redistribuir, mejorar, aprender, ¿no? El software libre nos permite acceder a lo que es el código fuente, ¿no? El código fuente nos permite crear los programas ejecutables. Es decir, ustedes tienen el acceso a, ejemplo, Firefox, ¿no? OpenOffice, entre otros, ¿ya? Pero no solamente puedes tener el acceso al ejecutable, es decir, al instalador, sino también al código fuente, y el código fuente genera el instalador, ¿no? Generalmente las mejoras, los conjuntos de mejoras, están agrupados en grupos de personas que se dedican en su tiempo libre, o no sé, como ellos vean, a mejorar ciertos programas ejecutables, ¿ya? Ejemplos de esto son distribuciones, es decir, nosotros vamos a acceder al código fuente de Linux, tenemos el instalador, pero también podemos crear distribuciones diferentes. Ejemplo de Linux, ¿no? Que lo vamos a ver: Debian, Ubuntu, etcétera, entre otros, ¿ya? Obviamente cuando nos referimos al software libre, también estamos utilizando estándares abiertos, como por ejemplo el HTML, el XML, ¿no? Entre otros. Este código fuente es accedido no solamente por desarrolladores, pero en el tema de lo que es el software y el desarrollo, los programadores serían los más indicados para poder realizar mejoras, ¿no? Nosotros como desarrolladores podemos acceder al código fuente, ¿no? Pero
Ya un usuario como tal, una persona que va a usar el programa, a veces no necesita tener conocimiento técnico. Es decir, tú puedes usar Firefox sin saber programar y usar el programa. Es válido también, ¿no? Pero podrías acceder también como desarrollador al código fuente para estudiarlo o si quieres plantear mejoras, ¿ya? El soporte es un punto interesante en lo que es el software libre, es decir, quiénes son las instituciones que brindan el soporte, ¿no? Cuando tú pagas por algo, tienes un soporte al cual puedes acceder y además reclamar, ¿no? Si pasa algo, pero en el tema del software libre, ¿cómo se da esto, no? Bien, ese era ese punto. Vamos a pasar al siguiente. Eso es lo que habíamos visto, lo último que habíamos visto antes de que pasen todos los problemas, ¿no? Concepto de sistema operativo libre. El software libre es el software que respeta las libertades, como habíamos visto, ¿ya? Significa que los usuarios tienen libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, ¿ya? Es decir, es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto de sistema operativo libre hay que pensar un poquito como libre expresión. Ya estas libertades, los usuarios tanto individuales como en forma colectiva controlan el programa y lo que se hace. Ahora, las características que tiene que cumplir un software libre para considerarse libre, digamos, ¿ya? Código fuente tendría que estar disponible. Y si está disponible lo puedes modificar, obviamente. Si está disponible el código fuente lo puedes estudiar también y mejorar si tú quieres, ¿no? Distribuir copias también, respetando todo lo que es el autor, etcétera, lo que involucra el tipo de licencia. Mejorar y publicar cambios, usar el programa simplemente también, ¿no? Pero para el propósito que tú quieras. Obviamente estamos refiriéndonos a que sea un propósito positivo, ¿no? No un negativo. Finalmente, las ventajas y las desventajas, ¿no? Las ventajas de lo que es un software, un sistema operativo libre serían las siguientes. El usuario no comete delito por tenerlo o usarlo. Cuando tú adquieres un software, por ejemplo en Estados Unidos hay instituciones que se encargan, son muy estrictas en cuanto a lo que es el uso de algún tipo de software porque tiene derechos de autor, etcétera, ¿no? Pero no estás cometiendo un delito por tenerlo o usarlo. Amplia gama de variedad de herramientas libres, una alta gama de variedad de herramientas libres, ¿ya? Hay un montón, entre ellas por ejemplo el Firefox, entre el Office, el OpenOffice. Para celulares también van a ver que hay un montón, ya que ustedes pueden tener el acceso al código o pueden usarlo, sino simplemente como usuario final. Actualizaciones periódicas con alta frecuencia, como son comunidades de programadores que hacen esto, entonces las actualizaciones son bastante frecuentes, ¿ya? 100% libre de virus, ¿ya? Porque como tienes el acceso al código, obviamente se supone que no se está insertando código malicioso dentro de lo que es este software. Y si se estaría insertando algún código malicioso, alguien lo va a detectar y lo va a denunciar. Esa es la ventaja de tener el acceso al código. Altísimo nivel de estabilidad, ¿no? Porque mucha gente se dedica a lo que es software libre, mucha gente, y mientras más personas haya, es menos la probabilidad de que este software sea, digámoslo así, de mala calidad, algo así. Protege y defiende la soberanía. Tiene una gran comunidad de apoyo y soporte, del cual ustedes también pueden ser pueden formar parte, ¿ya? Todo es público, está en internet, todas sus páginas, etcétera. Diversidad de soluciones informáticas. El costo, obviamente, es quizás lo que más nos mueve a utilizar herramientas libres o software, cualquier tipo de software libre, ¿ya? Flexibilidad de las soluciones informáticas e independencia tecnológica. Sin embargo, también hay desventajas, ¿no? Cuando hablamos de software, estamos hablando de que este software tiene que ser ejecutado en un hardware determinado. Entonces este hardware determinado tiene que ser de calidad y estándares abiertos para que los
desarrolladores puedan acceder a esto. A veces no es así. Hay empresas que fabrican hardware que no lo hacen abierto, entonces ¿cómo vas a acceder? Se demora mucho tiempo en tratar de descifrar cómo funciona, digamos. ¿Ya? Por eso es que algunas veces se tiene un poquito de problemas en sistemas operativos libres con el tema de los drivers. ¿Ya? Carece de una estructura ampliada de mercadeo. Es decir, el objetivo no es vender, ¿no? Entonces no hay esto, pero puede ser eso también un aspecto negativo, porque usted sabrá, ¿no? Actualmente Linux no se utiliza en no se utiliza mucho, ¿no? Es decir, porque no hay una estrategia de marketing, digamos, pero es una desventaja. Algunas aplicaciones específicas no están en el mercado, es decir, obviamente estamos hablando de sistemas operativos que los tenemos, pero hay otros tipos de software que no existen, no hay. Dificultad en el intercambio de archivos, ¿no? Algunas aplicaciones bajo Linux pueden llegar a ser algo complicadas de instalar. Inexistencia de garantías, obviamente como no hay un contrato, no hay garantías, ¿no? Tú puedes instalar, usar, pero nadie te va a garantizar si pasa algo, ¿no? Nadie te va a garantizar que algo, ¿no? Es decir, interfaces gráficas menos amigables, aunque esto se está trabajando bastante, pero es así, ¿no? Poca escalabilidad y flexibilidad en el campo multimedia y también en los juegos. Menor compatibilidad con el hardware. Entonces vas relacionado con el primero, ¿no? Si no tienes acceso a cómo trabaja un hardware, va a ser complicado poder hacer programas que interactúen con ese hardware, ¿ya? Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido para que no se extienda mucho este video. Entre las funciones de los sistemas operativos, que seguramente ya lo han visto en el primer tema, voy a repasar un poquito. Los sistemas operativos ejecutan programas, ¿ya? Generalmente los programas trabajan en la memoria principal, en la memoria RAM. Cuando grabas algún tipo de información, recién se guarda en el disco duro o en un dispositivo extraíble, externo, interno, cualquiera que este sea, ¿no? Acceso a los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Ejemplos de dispositivos de entrada podría ser el teclado, el mouse, un escáner, micrófono es de entrada, estoy ingresando datos a la computadora. Salida sería el monitor, está el monitor, los parlantes, una impresora, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones, acceso a los dispositivos de entrada y salida, es decir, si no hubiese un sistema operativo, no vas a tener acceso a los dispositivos de entrada y salida. Acceso controlado a los ficheros, es decir, también administras todo lo que son los archivos dentro de tu sistema operativo. Si no tuviese sistema operativo, otra vez no tienes acceso controlado a los sistemas, a los ficheros, perdón, a los archivos, ¿ya? Acceso al sistema, es decir, controlar permisos para acceder al sistema, brindar protección a los recursos y los datos ante usuarios no autorizados, ¿no? Detección y respuesta de errores, ¿ya? Muchas veces son controlados y a veces, bueno, no tan controlados. Ejemplo, el pantallazo azul de Windows, ¿no? Acciones, es decir, intentarlo de nuevo, finalizar programa, notificar, esto les debe pasar bastante, ¿no? El programa está tardando demasiado en ejecutarse, desea cancelar, esperar, ¿no? A eso se refiere. Contabilidad, medir el uso de los recursos, ¿no? Es decir, tenemos el famoso administrador de tareas que ahí te dice, ¿no?, cómo está el rendimiento de tu computadora. A eso se refiere. Esto se hace gracias a lo que es el sistema operativo, ¿ya? Finalmente, hay unos conceptos de sistemas operativos que se llaman multiprogramación y multiusuario. Multiprogramación se refiere a lo siguiente: multitarea o multiproceso. Las computadoras iniciales, ustedes saben que ni siquiera tenían procesador las computadoras iniciales. Una vez que ya se introdujo lo que es el procesador en una computadora, los sistemas operativos que aparecieron
eran capaces de poder utilizar este procesador para procesar tareas, y las tareas se las realizaba el término es de forma secuencial. ¿Ya? ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a lo siguiente. Quiero acceder a lo que es la Luma, ahora sí. ¿Ya? Cuando hablamos de tareas, estamos hablando de cualquier cosa. Es decir, tú inicias tu calculadora, esa es una tarea. Inicias el Windows Media para escuchar música, es otra tarea. ¿Ya? Inicialmente, cuando tenías un solo procesador, acá, en las computadoras iniciales, estas computadoras iniciales con los microprocesadores iniciales solamente permitían el procesamiento serial, es decir, se ejecutaba una tarea y una vez que se ejecutaba esta tarea, entonces recién se ejecutaba la otra y después recién la otra, ¿no? Es como una fila, como cuando se atiende al banco, así, uno por uno, ¿ya? Sin embargo, cuando ya teníamos la capacidad de tener varios procesadores, por ejemplo, dos, ¿no? Los procesadores actuales, si se fijan, simulan que tienes más de un procesador. En el mío, fíjense, y eso que el mío no es muy moderno, que se diga, es una i7, pero no es tan moderna. Fíjense que aquí solamente tengo un solo procesador, pero acá simularía que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesadores. ¿En qué beneficia esto? En lo siguiente: si tienes aquí X cantidad de tareas, acá una tarea 2, tarea 3, tarea 4, dada una tarea determinada, nosotros vemos si corresponde llevarlo al procesador 1 y esta otra tarea al procesador 2, y estas los van a ir procesando de forma paralela. Es decir, vas a poder ejecutar más de una tarea al mismo tiempo, a eso se refiere. ¿Ya? Multiusuario se refiere a que el sistema operativo es capaz de poder manejar más de un usuario. No sé si yo tengo Windows 7, les voy a mostrar. Como les decía, yo tengo Windows 7. Acá tengo mi cuenta de usuario, ¿ya? Este es mi sistema operativo. Pero si yo quisiera, podría decirle acá, ¿dónde está? Me voy a ir a... No, acá me vengo. Administrar otra cuenta. Fíjense que aquí tengo mi cuenta. Pero podría yo crear otra cuenta. Es decir, acá un usuario 2, digamos, Juanito, ¿no? Acá le pongo qué tipo de usuario va a ser y creo la cuenta. Y en este caso ya no solamente voy a tener un usuario, voy a tener dos. Y podría tener 3, 4, 5, 6. A eso se refiere con multiusuario. Puedo permitir el uso a más de un usuario en mi sistema operativo. ¿Ya? Ahora que ya hemos repasado esos conceptos, directamente vamos a entrar a lo que es el tema de Linux. ¿Ya? Linux o GNU Linux, más correctamente, ¿no? Es un sistema operativo, como Windows, como Android, como Mac, como DOS. Decir Linux es el software necesario para que tu ordenador permita utilizar programas. ¿Ya? Si no tienes un sistema operativo en tu equipo, no funciona en realidad, ¿no? Aunque tu hardware esté bien, no vas a poder acceder a tus archivos, no vas a poder acceder a los programas, ni siquiera vas a poder instalar los programas, no vas a poder acceder al hardware. Es decir, tal vez tienes un lector de CD o algo, no vas a poder hacer nada. Es necesario tener un sistema operativo, ¿no? Ya sea en un celular, en una tablet, en una computadora, en una portátil, sí o sí necesitas. Es el que se encarga de todo, es el que gestiona todo, no es el administrador. Así que necesitas sí o sí tener un sistema operativo. ¿Ya?
Hablando ya un poquito de Linux, Linux, a pesar de ser un sistema operativo muy interesante, ¿no? En cuanto a lo que es la forma de gestión de los recursos y además la seguridad, la cuota de mercado para lo que es usuarios domésticos, es decir, de casa, es bastante baja. Fíjense que aquí simplemente 3% de cada 100 personas en el mundo, 3 utilizan Linux como sistema operativo para sus casas. ¿Ya? Es decir, una computadora que tú la podrías adquirir, digamos, en unos $500. La licencia de uso de Windows, pongámosle que sean unos $60 la básica, ¿ya? Si tú tuvieses Linux, la computadora te costaría $60 menos, a eso se refiere. Pero a pesar de que es gratis y es mejor, no se utiliza. ¿Por qué? Por el tema comercial, ¿ya? Porque les decía, no está enfocado mucho al marketing de Linux. Dentro de lo que es la historia de Linux, Linux surge a través de lo que es el señor que se llama Linus Torvalds. El señor es el que ha promovido lo que es la creación de Linux como tal, ¿ya? Acá está breve resumen de la historia, ¿no? Dice, el kernel de Linux, bueno, más adelante lo voy a explicar, ya que el kernel de Linux surge a partir de una serie de casualidades. La primera de ellas nos sitúa en el 91, cuando el señor, que por ese momento era estudiante en esta universidad, se encontraba utilizando una versión reducida de software Unix. Es decir, en ese tiempo ya existía Unix. Unix también es un sistema operativo, ya es el abuelo de Linux, por así decirlo, ¿ya? Este sistema operativo ya en su tiempo era multiusuario, multitarea, etcétera, antes de que incluso Windows lo sea. Conocida como Minix, ¿ya? Es decir, es una otra versión más pequeña de Unix. Este sistema privativo no era posible correrlo sobre PCs, así que Linus comenzó a trabajar en la idea de portar Minix a PC utilizando un compilador GNU-C para su procesador, ¿no? Este kernel, es decir, cuando hablamos de kernel nos referimos al núcleo, a la parte central, al corazón, ¿ya? Lo lanza el 25 de agosto del 91, ¿ya? La primera versión de Linux salió muy poco después, dice, gracias a las aportaciones de otros voluntarios. Desde entonces ha seguido una continua evolución gracias a la ayuda de miles y miles de desarrolladores que contribuyen en lo que es la mejora de Linux, ¿ya? Noten que Linus Torvalds adoptó lo que es la licencia GNU para distribuir su kernel, ¿ya? Entonces ya saben a qué se refería esto, ¿no? Es decir, tenías el acceso a lo que es el código, a modificar, a distribuir, etcétera, ¿no? Los 4 puntos que habíamos visto. La piedra angular de este revolucionario sistema operativo, su kernel o núcleo, estuvo listo en el año 91 de la mano de Linus Torvalds al adoptar la licencia GNU para distribuir su creación, ¿no? A partir de entonces mucha gente se ha dedicado a contribuir en el código, ¿no? Linux es uno de los sistemas operativos más utilizados en los servidores y administradores de datos. Cuando hemos hablado del 3% de uso, estamos refiriéndonos a uso doméstico en casa, pero cuando ya nos pasamos a lo que es uso en servidores y administradores de datos, es más popular Linux que Windows, ¿ya? Por temas de seguridad, administración, gestión y costo también, ¿no? Componentes de Linux. Todo sistema operativo cuenta con diferentes capas o componentes. En el caso de GNU Linux no es diferente. Básicamente, además del núcleo del sistema, es decir, el kernel, cuenta con los siguientes componentes. El entorno gráfico, ya en entorno gráfico. Aunque también se puede usar en consola, solamente consola, como DOS, pero también se puede usar entorno gráfico. El entorno gráfico puede funcionar
bueno, dice acá, ¿no? GNU puede funcionar tanto en entorno gráfico como en consola, aunque la consola es común en distribuciones para servidores, todo lo hace con comandos. La preferencia es utilizar una interfaz gráfica orientada a usuario final. ¿Ya? Entonces, para resumir un poquito, los escritorios más populares en Linux son los siguientes, ¿no? El GNOME, el KDE, Plasma, el XDE, entre otros. Ya son, digámoslo así, formas de manejar la interfaz para distribuciones de Linux que se usan en casa. Es la forma. Hay varias. El sistema de programación de Linux, obviamente, como todo sistema operativo, tiene que contar además con una colección de utilidades que ayuden a su mantenimiento y desarrollo. Y entre otras cosas, si se fijan acá, Linux tiene capacidad de compilar el lenguaje C, C++, Java, Ada, Pascal, D, Fortran, entre muchos otros lenguajes. ¿Ya? También hay editores extensibles como Emacs, Vim, etc. ¿Ya? Aplicaciones de usuario. Mientras en Windows o en Mac el usuario normalmente busca software de terceros por su cuenta, la distribución GNU de Linux fueron pioneras en el uso de repositorios. Básicamente son colecciones de software precompilado disponible para su descarga y ejecución, compatibles con el sistema operativo para su uso. Es decir, como no es algo económico lo que buscan los desarrolladores, entonces ya tú lo tienes ya como en paquete todo lo que necesites para poder utilizar en tu software, en tu sistema operativo. ¿Ya? Software de código cerrado para GNU Linux, ¿no? El punto más polémico al comienzo, poco o muy poco, o muy poco software estaba disponible para GNU Linux bajo la licencia cerrada. ¿Ya? Falta de interés de grandes empresas fue desapareciendo con el tiempo a medida que el número de usuarios iba creciendo. Ahora es más fácil encontrar software no libre como Adobe Reader, Flash, Opera, drivers, ¿no? Para garantizar la compatibilidad de nuestro hardware. Ciertos sectores de la comunidad no ven con buenos ojos la inclusión de código privativo en su sistema y kernel, como es el caso de Ubuntu. ¿Ya? Esto pueden, bueno, esto no lo vamos a profundizar mucho, me voy a... Ahora sí, esto es lo más importante. Quizás el kernel de Linux, ¿ya? El núcleo, es el corazón del sistema operativo. Sin el kernel, sencillamente no podríamos realizar ninguna tarea, ya que se encarga principalmente de que el software y el hardware de nuestro PC funcionen correctamente y puedan interactuar entre ellos. Las principales funciones del kernel son las siguientes: administrar la memoria RAM, administrar el procesador y gestionar el acceso y uso de todos los diferentes periféricos que tenemos conectados al ordenador. ¿Ya? Hay una diferencia acá, dice, ¿no? La arquitectura que tiene no es monolítica, Linux, como lo es Windows. Diferentes módulos se integran para formarlo. Esto permite que cualquier persona pueda adaptar su kernel y compilarlo para adaptarlo a sus necesidades. Ya un ejemplo de esto es Huawei, ¿no? Que ha sacado su propia distribución de Linux. ¿Ya? Entonces acá ya estamos terminando esta parte, las distribuciones de Linux, dice acá. De lo dicho antes surge la siguiente pregunta, dice, ¿no? ¿Cómo dar solución en una única versión del sistema operativo y todas las preferencias de los usuarios? ¿Ya? Ya desde un comienzo esta problemática se transformó en una ventaja clave para su difusión. Gracias a su licencia, GNU Linux era fácil de personalizar y distribuir. Es lo que nos permite, ¿no? Esa licencia. Entonces, eso hizo que comenzaran a aparecer versiones personalizadas pensadas para satisfacer con las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así orígenes a ediciones domésticas. Ahí es donde surgen lo que son las distribuciones. ¿Ya? Todas las distribuciones obviamente de Linux están basadas en su núcleo. ¿Ya? Todo lo demás puede variar, pero el corazón sigue siendo el mismo, como Android está basado en el kernel de Linux.
¿Cuál es la mejor distribución? Generalmente cuando uno está ingresando a lo que es Linux se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor distribución? ¿Ya? Esta pregunta surge normalmente con bastante facilidad, sobre todo al principio cuando damos el salto al sistema. No es fácil decidir cuál mejor. Ustedes van a ver que hay muchas distribuciones, pero ¿cuál es, no? Debido a esta gran variedad. Entonces, la decisión es obvia, ¿no? ¿Para qué quieres el sistema operativo? Ese tendría que ser el punto inicial, ¿no? ¿Qué quieres hacer con el sistema operativo? Y dependiendo a eso, entonces recién podrías identificar cuál de los sistemas operativos Linux va a ser el más adecuado. Ya es como una computadora. ¿Para qué quieres la computadora? ¿Para jugar? ¿Para programar? No sé. Si es para jugar y compras una computadora que no tiene muchas prestaciones, no te sirve, ¿no? Entonces a eso se refiere. Primero tienes que saber para qué quieres y luego adaptarte a eso, ¿no? Las más conocidas serían Debian, Ubuntu, Fedora, Mint, aunque también hay muchas más, ¿no? Para el ambiente profesional estaríamos hablando de Red Hat o SUSE. ¿Ya? Fedora también es uno de los proyectos más destacados. ¿Ya? Ubuntu es una opción bien interesante, sobre todo si ya conoces Debian. ¿Ya? Pensada principalmente en ofrecer una experiencia de usuario única. ¿Ya? Linux Mint es una distribución también basada en Ubuntu y fácil de utilizar. ¿Ya? Una de las características es que puede ser utilizado tanto por usuarios novatos como ya usuarios avanzados. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden un poquito, si quieren ingresar y quieren utilizar algún sistema operativo, ver con más detalle todas las distribuciones y ver cuál más se adapta a las necesidades que ustedes tienen. Ya obviamente en una computadora podemos tener más de un sistema operativo, así que podrían tener Linux y Windows. Debian es una distribución del sistema operativo compuesto por más de 40.000 paquetes de software precompilados bajo la licencia pública general, que incluye a Linux como principal núcleo del sistema y a otros como hard. ¿Ya? Debian se enfoca un poquito en lo que es la estabilidad y la seguridad. ¿Ya? Se usa como base para muchas otras distribuciones de Linux como, ¿no? como Ubuntu. Bueno, Linux Foundation quizás eso también es importante, ¿no? Cómo se coordina el desarrollo del kernel de Linux y quizá lo más importante, qué empresas están detrás. Linux Foundation es la respuesta, es decir, se trata de un consorcio tecnológico sin ánimo de lucro, establecido a partir de la unión de Free Standard Group y Open Source Development Lab en 2007 para coordinar el desarrollo del kernel de Linux y dotar de coherencia su código incorporando las aportaciones que se van produciendo desde desarrolladores y miembros de la comunidad. Es decir, hay tanta gente que está aportando que tiene que haber alguien que ponga un orden, ¿no? Para que esto no se para que esto mantenga un orden específico. ¿Ya? Es eso. Siguiente. Finalmente, una breve comparativa Linux versus Windows, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Es una pregunta que siempre uno se hace, ¿no? Ya, bien, entonces, en este sentido hay que aclarar un poquito que mucho tiempo atrás Windows y Linux competían mano a mano, mucho tiempo atrás. Actualmente la cuota de mercado es tan pequeñita de Linux que a Microsoft no le interesa, digamos. No es competencia para Microsoft. No lo considera así. Es más, dice acá, la relación de ambos es cordial. En los últimos años Microsoft ha pasado de calificar Linux como un cáncer inicialmente, ¿ya?, a colaborar activamente en el desarrollo de soluciones de código abierto basadas en el sistema. Aunque eso también tiene su motivo, ¿no? Están ahí porque por algo también, no es que están colaborando sin obtener nada a cambio, ¿no? Podrían hacer algo
¿cómo se llama? Espionaje industrial, ¿no? Para implementarlo ellos también. Pero ahí están, ¿no? ¿Qué diferencia Linux de Windows? ¿En qué es mejor? Obviamente es código abierto, ahí está todo lo que involucra eso, ¿no? Porque Windows no es de código abierto. Tú no sabes qué es lo que hace Windows internamente cuando tú lo estás utilizando, ¿no? No sabes. ¿Ya? Dos, no hay restricciones. No tienes restricciones, ¿no? No cuenta con limitaciones de licencia, etcétera. Son sus puntos fuertes con respecto a Windows, ¿no? Los requisitos de hardware. La instalación para los usuarios y los requisitos específicos de hardware son fáciles. Linux es muy eficiente en términos de recursos del sistema. Es decir, administra de una mejor manera lo que son los recursos del sistema, porque eso se dedica a un sistema operativo. ¿Ya? Actualizaciones y repositorios de software. Al contrario de Windows, la mayor parte de los paquetes de software se encuentran precompilados y listos para usarse dentro de repositorios. Esta centralización nos permite una mejor gestión de nuestras actualizaciones, ¿no? No es así en Microsoft, en Windows. Algunas distribuciones libres a partir del GNU de Linux, ejemplo, Dragora, por ejemplo, Dyn, Parábola, Hipérbola, Ututo, hay varias. Y estas son distribuciones seriamente comprometidas con el software libre, ya porque algunas de las que hemos visto, no Ubuntu, etcétera, tienen tipos de licencia que no son, que ya algunas cositas no permite implementar lo que es software libre como tal, pero todavía hay sistemas operativos que basados en Linux que cumplen con estos requisitos. Generalmente esto es más que todo para estudiar el código, digamos, ¿ya? Pero cumplen con todo lo que es las características de un sistema operativo libre. Hablando un poquito de Unix, simplemente un poquito nada más, ¿ya? Igual es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario. Ya sabemos lo que son esos términos, ¿no? Si se fijan, ha sido desarrollado en el año 1969, mucho antes que Linux, ¿ya? Por un grupo de empleados de los laboratorios Bell y AT&T, ¿no? Ahí están esas personas que han trabajado. El sistema, junto con todos los derechos, fueron vendidos por AT&T a Novell, ¿ya? Esta vendió posteriormente el software a Santa Cruz Operation en el 95 y esta a su vez los vendió a Caldera Software en el 2001, empresa que después se convirtió en el grupo SCO. Sin embargo, Novell siempre argumentó que solo vendió los derechos de uso del software, pero que retuvo el copyright de Unix. En 2010, y tras una larga batalla legal, esta ha pasado nuevamente a ser propiedad de Novell, ¿no? Solo los sistemas totalmente compatibles y que se encuentren certificados por la especificación single de Unix pueden ser denominados Unix. Otros reciben la denominación similar a un sistema Unix. En ocasiones suele usarse el término Unix tradicional para referirse a Unix o a un sistema operativo que cuenta con las características de Unix, ¿ya? No vamos a profundizar mucho en Unix porque a nivel de servidores se está utilizando más Linux, ¿no? Por estos problemas que ha tenido Unix, pero bueno, ¿no? Linux está basado en Unix, así que todo lo positivo de lo que es Unix está dentro de lo que es Linux, ¿ya? Simplemente eso acerca de Unix, pero Unix también está dentro de lo que son los sistemas operativos, ¿no? Finalmente, otro sistema operativo libre es Android, que se utiliza como sistema operativo de dispositivos móviles. Este sistema operativo ha sido desarrollado por Google, ¿ya? Y se ha basado también en el kernel de Linux.
y otros softwares de código abierto, ¿no? Fue diseñado exclusivamente para dispositivos móviles con pantalla táctil. Se puede utilizar en cualquier tipo de smartphone, tablets, incluso se utilizan en lo que son los relojes inteligentes, en automóviles ya se está utilizando, ¿no? En televisores, en refrigeradores ya se utiliza lo que es el sistema operativo Android, ¿ya? Como les dije, ha sido desarrollado por Google, así que es un sistema operativo que tiene bastante trabajo ya desarrollado, ¿ya? Lo ha respaldado económicamente Google. Es uno de los sistemas operativos que actualmente se está utilizando más, es decir, de la totalidad de los smartphones que tenemos en el mundo, aproximadamente el 80% son, incluso aún más, porque este dato es del 2017, ¿ya? Al 2019 es todavía más la cuota de mercado, es decir, los celulares que usan Android con respecto a los celulares que usan iOS o cualquier otro sistema operativo, es el más utilizado, ¿ya? En resumen, entonces, ¿no? Al hablar de sistema operativo Android, estamos hablando de que es el sistema operativo que se encarga de la administración de los recursos y los archivos de lo que es más que todos los celulares, ¿no? Y cualquier otro dispositivo que utilice Android, ¿ya? Es el que gestiona todo, es el software base. Sin este software no podrías hacer prácticamente nada, ¿no? Es el que se encarga de acceder a todos los componentes que tiene tu celular, es el que se encarga de administrar tus archivos en tu celular, ¿no? Y el de realizar procesamiento, el de gestionar, perdón, el procesamiento de lo que son tus tareas, ¿no? Por eso puedes tú abrir una aplicación y al mismo tiempo abrir otra y te permite hacer eso, ¿no? Es bastante seguro porque ha sido basado en el kernel de Linux, y el kernel de Linux, una de sus principales características es pues la forma segura en cómo administra esto, ¿no? Es decir, si bien podrían haber virus o malware que puede afectar a tu celular, pero es muy pequeña la cantidad de virus que puede haber en este tipo de sistemas operativos, ¿ya? Entonces, simplemente esto es complemento, simplemente si quieren verlo, ¿ya? Solamente la base quería indicarles. Y bueno, ahí vamos a concluir el video. No quiero extenderlo más porque hace muy largo.